Está Fernando Lanza con nosotros, es politólogo. Vamos a hablar de la actualidad política regional y nacional, como siempre lo hacemos habitualmente a esta hora de la mañana aquí en AM 550. Fernando, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? ¿Qué tal? Buen día, Agustín. Guadalupe, buen día. ¿Cómo están? Hola, Fernando. Todo bien. ¿Qué tal? No sé por dónde empezamos. Si empezamos por lo nacional, Yo iba a pedir nacional. un año de gestión de Milei, y después continuamos por lo provincial, el informe que estarán presentando en un rato más respecto de la situación institucional y política de Gloria Ruiz. ¿Cuál es tu preferencia? Porque Guada dice, hablemos de lo Nacional. nacional. Bueno, a ver, de lo nacional, bueno, ha sido un año agitadísimo desde todo punto de vista, porque desde el momento que se empezó primero que se mega devaluó la moneda nacional argentina, apenas asumió Milei. Eso produjo como una estampida de precios generalizada, generó un pico inflacionario altísimo en Argentina, entre enero, febrero y casi marzo, empezó a desinflarse, empezó a bajar. En realidad no empezó a bajar la inflación, empezó a desacelerarse el aumento de precios. Y entre enero, febrero y marzo empezó a negociarse el paquete de leyes que se llamaba Ley Ómnibus, después se terminó llamando, bueno, Micro Ómnibus, porque achicaron de 700 y pico a 140. Después vino el Plan Riggi, que terminó siendo aprobado entre junio y julio, que es los beneficios impositivos a los grandes inversores, de arriba de 100 millones y 300 millones de dólares. Y terminamos un año con un ciclo de imágenes del presidente de la República, con un ciclo de imágenes que subió y bajó, ¿no? Pero Y que en se el medio mantiene de por todo arriba del esto, 50, sí, que se mantiene por arriba del 50%, ese es el otro dato, ¿no? sí, hay como una expectativa muy alta con respecto a Milei. Yo creo que el estilo de Milei vino a instalar un cambio de formas, o sea, que a uno le puede gustar o no gustar, esto está claro, más allá de que a uno no le guste o le guste, esto vino para quedarse, evidentemente. Y ahí me detengo un segundo, porque lo ato con lo provincial, que justamente vos querías ver. No sé si te has dado cuenta que nosotros el lunes pasado, cuando hablamos por teléfono a esta misma hora, el lunes pasado, pasaron 7 días nada más, o sea, hablábamos horrorizados o escandalizados por lo que había hecho la vicegobernadora, que está suspendida, con los 4 millones de pesos que se gastó en bombones. Al otro día, que hablamos vos y yo, en Guadalupe, nos enteramos y de los viáticos, de 2 millones de pesos para ir hasta San Martín de los Andes. Al otro día nos enteramos, o a los 2 días nos enteramos de que compró banners por 50 millones de pesos, ¿no? Porque valían la mitad y, bueno, y ahora los banners, y sigue esto, ¿no? Y sigue destapándose. Y el miércoles encontraron un senador nacional que votó una ley estratégica de este año, como la ley base, en la frontera con Argentina y Brasil y Paraguay, con $200.000 sin explicar de dónde lo salieron. Y anteanoche, el nuevo titular de la AFIP, porque el viernes el presidente echó a la titular de la AFIP y nombró a otra persona, Sí. Anteanoche se supo que tiene una veintena de cuentas en las Islas Vírgenes y en Panamá, o cuentas offshore, y tiene un departamento, una propiedad inmueble en Miami sin justificación. Ese es el titular de la FIP. Bueno, este es el contexto en el que estamos moviéndonos. Mientras todo el pueblo argentino está tratando de hacer un esfuerzo gigante y esperanzador y esperanzado en que esto funcione, un ajuste fiscal, un esfuerzo personal, familiar, perdiendo cosas en el camino, calidad de salud pública, calidad en la educación, perdemos un montón de cosas, ¿no? Posibilidades de irnos de vacaciones este verano, podernos comprar las cosas que nos gustan, lo que necesitamos, bueno. En el medio de todo esto, hechos de corrupción, de una cosa desoladora, es horroroso lo que ocurre. O sea, mis expectativas pueden ser positivas con mi ley, perfecto, pero en el camino encontrás todo esto que realmente es indigerible, esa sería la palabra, es indigerible, sinceramente. Cuesta un montón, o sea, si esto se acelera y se sigue repitiendo, se va a llevar puesto el régimen.
Y en esto me detengo un segundo. Hay un estudio hecho por un argentino que es politólogo, que está escollando en el extranjero, que trabaja en Estados Unidos, que se llama Aníbal Pérez Liñán, que él estudió los juicios políticos a los presidentes en Latinoamérica como una forma de inestabilidad política. Y esto es un estudio que tiene 10 años. Y lo hizo tesis, y es doctor por Notre Dame, o sea, es un tipo de altísimo vuelo. Él toma 3 características fundamentales. Una es que, ¿por qué los presidentes caen? Bueno, variables necesarias y suficientes. Necesarias que un presidente tenga minoría en el Congreso, ¿no? Bueno, esas condiciones Milei las tiene. Y después las suficientes son grandes escándalos mediáticos de corrupción, y la otra cuestión es grandes movilizaciones populares en las calles. Bueno, nosotros ya tenemos 2 casi. Tenemos las minorías, un presidente con minoría, que trata de tejer y construir mayorías en el Congreso, incluso las leyes que le salen contra su proyecto, como por ejemplo el aumento de los jubilados o el aumento del presupuesto universitario, armó una minoría especial para poder vetar esas leyes que salen aprobadas. Esa es la lógica que está funcionando en este momento. O sea que el presidente tiene claramente minoría. Y la otra cuestión es que hay hechos de corrupción imparables, y de todo tipo. Entonces vamos a ver cómo asume esto la opinión pública. Sencillamente, lo tomo como sí, una Fernando, realidad. Fernando, a ver, vos tenés un hecho que es un hecho ilegal, es un delito, que es el ingreso de fondos sin declarar por un senador en otro país, ¿no? Y preso además Sí. en otro país. Habría una discusión política. Bueno, si esa plata es producto de la corrupción, y esa corrupción implica al gobierno, habrá que digamos, habrá que probarla. Claro. Es cierto, y este dato no se puede soslayar, es que es un senador que ingresó por la oposición. Es decir, Sí. ingresa al Senado, En el desde inicio una provincia, que tiene a 2 exgobernadores comprometidos, uno de ellos preso, sí, y el otro comprometido. Uruguay está preso. Uribarri está preso, y digo, hay que probar este hecho. Hay que probar que los $200.000 que ingresó a Paraguay forman parte de un circuito de corrupción que implicaría o que involucraría o que involucra al gobierno de Milei, digo, para seguir con esta teoría. Ahora, el otro punto Claro. no es menor el hecho de las manifestaciones populares, con un Sí, claro. 55%, con un 50 y tanto por ciento de adhesión y sin movilizaciones importantes. Yo creo que la única movilización más o menos trascendente fue la del 25 de abril de las universidades públicas. Sí, cierto. Después no Sí. hubo otra movilización de ese calibre, como para que haga tambalear, digamos, la imagen de una gestión. Y hay un proceso electivo en ciernes, que es el del año que viene, en donde probablemente la discreta participación que tenga en el Congreso se transforme en otro tipo de participación, quizás con un mayor número de bancas. Sí, inevitablemente, porque fue ganando o perdiendo siempre suma. Sí, claro. Y ahora, ¿por qué, por ejemplo, el tema de las manifestaciones, no? Porque antes vos veías, no sé, pasaba tal cosa y manifestaciones. Tal que esto, manifestaciones. Hoy en día tenemos un ajuste que realmente, por lo menos en lo que fue en los meses de febrero, marzo, fue un terrible el apriete. Y Sí. aún así no hay manifestaciones. O sea, hay, pero muy poca. Que antes vos decías, tocan el bolsillo y la gente sale a la calle. Hoy en día, ¿qué pasó? ¿La gente se cansó de las manifestaciones? No, me parece que las organizaciones sociales que organizaban estas manifestaciones están desarticuladas. Ah, Me da la sensación de eso, ¿no? Me parece que es fundamentalmente eso. Se les tocó la estructura y se desarmaron. De todos modos, las movilizaciones espontáneas son las más peligrosas para el régimen, ¿no? A ver, porque ¿qué es lo que ahí no podés controlar? De ningún tipo de movilización. La movilización espontánea no la podés controlar directamente. O sea, esto es, lo dice la palabra, o sea, esto se descontrola. claro. Y esto es lo que yo planteo, porque
a ver, está bien lo que dice Agustín, está todo fenómeno, pero guarda, porque si se descubre que las leyes que se están aprobando en el Congreso son con fondos públicos tipo Banelco de los años 90, fines de los 90, como se aprobó la reforma de la ley laboral en el gobierno de la Rúa, bueno, ya sabemos cómo terminó de la Rúa también. No. Y la macro estaba perfecta, Fernando, ¿y no qué había, no había inflación y el dólar estaba quieto, o sea, guarda con estas cosas. Sí, pero venías del corralito, venías de, digamos, Sí, sí. venías de un Sí. esquema económico complejo, Sí, sí. complejo. Sí, sí. Mira, yo creo, a ver, yo tengo una idea muy prejuiciosa en todo caso, de qué es lo que determina la continuidad o la caída de un esquema de gobierno, y es el bolsillo. Sí. O sea, Alfonsín terminó antes porque no podía controlar la economía y 6 meses antes de finalizar su mandato entregó, anticipando las elecciones inclusive, y entregó el poder a Carlos Menem. De la Rúa tuvo problemas políticos. Primero fue la renuncia de Chacho Álvarez, después las dificultades quizás para priorizar cuáles eran los ejes de la gestión, y finalmente la economía también terminó dando por tierra, digamos, su continuidad, terminar su mandato. Cristina pierde porque la economía no le da la derecha y gana Sí. el macrismo. Macri pierde porque la economía sigue dando que hablar y tampoco fue la resolución a ese tipo de problemas, y sube Alberto. Y con Alberto la economía es la que también determina que gane una figura emergente de la política como Milei, sin estructura, sin territorialidad, sin partido político, ¿no? Sí, sí. Para mí, digamos, la cuestión económica es determinante en todo eso. Sí, eso Sí. es una condición necesaria. Sí, sí, Es una totalmente. condición necesaria, digamos, en buenas condiciones económicas. Es más, hasta el gobierno, te diría, hasta la dictadura, el gobierno del 76 al 83, también por Exacto. cuestiones económicas, también tuvo que dejar el Sí, poder. sí, después de la crisis del 80 empezó a tener, de 1880, Sí. 1980 empezó a tener un desequilibrio. Sí, 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 Exacto. sí, sí. Sí, Así sí, que, sí, sí. Hay que estar muy atentos a cómo evolucionan los hechos en los próximos 6 meses. ujú. Y a veces incluso siendo un proceso electoral favorable para un gobierno nacional, las cosas pueden cambiar rápidamente. O sea, esto también es una realidad en este país, ¿no? Ya lo creo. Sí. Fer, gracias como siempre Muchas. por la gentileza. Muchas gracias. No, un gusto. Un abrazo Gracias, grande. gracias. Fernando Lanza con nosotros.